Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Un abrazo para todos los hermanos, las hermanas que hoy están en la radio La Predicadora, la 94.1 FM, acá en la localidad de La Ferrere, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos van a escuchar en este día, en esta mañana. Ya viene mi esposa. Y bueno, hermano, acá estamos con ganas de participarles a ustedes lo que el Señor nos va dando cada día y lo que el Señor nos va haciendo entender. Saludo a todos los hermanos de la congregación, a cada uno, hermano, les mando un fuerte abrazo. El Señor les bendiga grandemente, que en esta mañana puedan ser todos bendecidos por su gracia, por su amor. Y bueno, contento por estar una vez más, hermanos amados, con todos ustedes y poder compartirles la palabra del Señor en esta mañana. Saludo grandemente al hermano Alonzón, al hermano de Misiones, Pastor Alonzón, a la congregación, al hermano Richard y a su congregación también ahí en Paraíso, a todos los hermanos de Paraíso. El Señor le bendiga, a la hermana Gladys, su esposo. El Señor bendiga también a nuestro hermano Carlos, a la secretaria del hermano Richard, a su esposo, que no me acuerdo el nombre. El Señor le bendiga grandemente a él, al hermano Valentín. El Señor bendiga la vida de nuestro amado hermano, su familia. A cada uno, hermano, y acá en Buenos Aires a todos los hermanos y hermanas. Vamos a hacer una corta oración mientras que va llegando mi esposa y vamos a ir a la palabra directamente. Si usted quiere comunicarse con nosotros, usted lo puede hacer al teléfono, a mi teléfono, que es el 11 33 17 75 98. 11 33 17 75 98. Puede comunicarse por medio de WhatsApp, ¿no? a mi teléfono. Si usted quiere comunicarse conmigo, hacernos alguna pregunta, pedir alguna oración por algún motivo, también háganos saber en esta mañana que usted está ahí y bueno, que está aprendiendo algo de lo que nosotros le compartimos. Comparta con nosotros algún texto también de la palabra, algún pensamiento. Hermano, no hay problema. Vamos a hacer una breve oración y vamos a comenzar. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote a ti, Señor, esta oportunidad que tenemos de estar nuevamente, Señor, a través de este medio técnico, Señor, este medio que tú has posibilitado, Señor, para poder transmitir tu palabra de gracia. Bendice a cada hermana y a cada hermano en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, estábamos leyendo el libro de Gálatas, ¿se acuerda? Alabado sea el Señor. Y vamos a seguir con esa meditación, ¿no? Es muy importante que nosotros continuemos con la meditación de la palabra del Señor, porque de esa manera vamos siguiendo una línea de enseñanza, ¿no? Ese es nuestro estilo, es lo que Dios nos dio a nosotros, ¿no? Es la forma en que Dios nos hizo a nosotros entender la palabra y es la forma que nosotros la queremos compartir con ustedes. Gloria al nombre del Señor. Y estábamos en el capítulo 5 del libro de Gálatas y del versículo 11. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, pregunta Pablo, si yo predico la circuncisión, ¿no? Entonces, ¿por qué soy perseguido? ¿No? En el 11. ¿Por qué padezco persecución? Es justamente que él padecía persecución porque él no predicaba la circuncisión. No, porque él bien dice que
que para él la circuncisión no era nada, ni la incircuncisión. ¿Vio? Porque en el versículo 3 dice el apóstol Pablo, y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar la ley, a hacer toda la ley. Entonces él no predicaba la circuncisión, porque la circuncisión era un mandamiento de la ley que todo hijo varón tenía que circuncidarse a la edad de 8 años. Y si no cumplía ese mandamiento, esa persona violaba la ley, violaba el mandamiento. Y entonces Pablo decía, si yo soy perseguido, ¿no? ¿Por qué entonces? ¿Es porque yo predico la circuncisión? No. Si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Es porque él no predicaba la circuncisión, él no estaba a favor de la circuncisión. No estaba a favor ni en contra. Lo que pasa es que la circuncisión era muy importante para el judío, ¿no? El cortamiento en la carne era muy importante porque eso lo señalaba como hijo de Dios a él, ¿no? Su identidad estaba en la circuncisión, la identidad del judío, ¿vio? Y eso se hacía al 8º día. Lógicamente que había judíos que no se circuncidaban al 8º día. Entonces tenían que circuncidarse más grande. Cuanto más grande era la persona, es más dolorosa la circuncisión. Eso tanto en lo natural como en lo espiritual es igual. Entonces nosotros tenemos que ver que cuanto más rápido nos circuncidemos, es mejor, ¿no? Y eso habla de la separación. La circuncisión habla de nuestra vida de separación, habla de la separación de la vieja vida a la nueva vida. La vieja vida es una vida de inmundicia, es una vida de injusticia, es una vida pecaminosa, es una vida de sentimientos, pensamientos, intenciones que van en contra de la santidad del cristiano. Entonces es necesaria la circuncisión. Pero no la circuncisión en la carne, sino la circuncisión en el corazón. Vamos a leerlo ahí en Romanos, en el capítulo 2 de Romanos, en el verso 27, perdón, en el 25. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardare la ley. Si guardare la ley, aprovecha la circuncisión. A eso para los judíos, ¿no? Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Entonces, si él se circuncidaba, pero no guardaba la ley, entonces la circuncisión no valía. Era incircuncisión. Por más que estuviera circuncidado en la carne, no se lo consideraba circuncidado. A él no le aprovechaba. A él no le aprovechaba la circuncisión porque no guardaba la ley, no cumplía la ley. ¿Entiende? Entonces era como un incircunciso. Porque, ¿por qué no guardaba la ley? Porque iba en contra de los mandamientos de Dios. Y entonces vivía como un incircunciso, como una persona que era gentil. Entonces, ¿de qué le aprovechaba la circuncisión? No le aprovechaba de nada porque él vivía como un gentil, violando los mandamientos de Dios, el judío, bajo la ley. Y entonces dice, porque si la circuncisión en verdad aprovecha, si guarda la ley, al judío, no le está hablando al judío, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. No le valía de nada circuncidarse si no guardaba la ley, los mandamientos de Dios. De manera que si el incircunciso guardare la justicia de la ley, no la ley, la justicia de la ley, es decir, guardar los mandamientos de Dios, no robaba, no mentía, no adulteraba, no era orgulloso, no era vanidoso. Si el gentil, el incircunciso guardare la justicia de la ley, no será tenida su
incircuncisión por circuncisión, era más circuncidado el gentil que el judío. Porque es como vio, muchos dicen, hay más gente más buena en el mundo que en la iglesia. ¿Y eso por qué dicen? Y porque la conducta de los cristianos es vergonzosa, es humillante. Porque el cristiano, en vez de vivir una vida separada, vive una vida como la de un pecador. Entonces, hay gente más buena en el mundo, por así decirlo, hay más gente más moral en el mundo que en la iglesia, dicen. Y desgraciadamente ese dicho es verdadero a veces, desgraciadamente. Por eso, así como al judío circuncidado, si no guardaba la ley, la circuncisión era incircuncisión, acá está mi amada esposa. Entonces, así también al cristiano, la circuncisión es hecha circuncisión si no guarda los mandamientos de Dios, si no guarda la gracia de Dios, la fe, si el gentil o el hermano tiene la circuncisión, pero vive como mundano o como un pecador, entonces su circuncisión es hecha incircuncisión. Ahora fíjese lo que dice en el 27. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Y eso es lo que pasa. A nosotros, ¿quién nos juzga? El mundo. El mundo nos juzga a nosotros. Entonces, en vez de nosotros juzgar al mundo, ellos nos juzgan a nosotros por la conducta nefasta que nosotros llevamos. No todos, hermanos, no todos. Estoy hablando de aquellos que tienen la circuncisión y se vanaglorían de que están circuncidados, que son hijos de Dios, pero viven en la carne, viven pecando, ¿no? Entonces, ¿quién lo corrige a ese? El mundano le corrige, ¿no? ¿Por qué? Porque le hace ver su error. Y en vez de glorificar el nombre del Señor, el nombre del Señor es avergonzado, por así decirlo, como le dice acá en Romanos capítulo 2, ¿no? Dice en el versículo, perdón hermano, ¿no? Y dice en el versículo 3, ¿y piensas esto, hombre, que juzga lo que hacen tales cosas y tú haces las mismas cosas, que escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad e ignorancia, y su benignidad te guía al arrepentimiento? Más por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día del aire de la manifestación del justo juicio de Dios. En el versículo, hay un versículo que dice que por la conducta del judío, el nombre de Dios es blasfemado, ¿no? Es blasfemado. Entonces, fíjese lo que dice el 27, y lo que es natural, y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque no es judío el que lo es en lo manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesto, que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino es de Dios. En el 24. En el 24, amor. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito, ¿no? Y entonces la circuncisión, porque veníamos de acá del capítulo 5 más, versículo 11 de Gálatas 5:11. Dice, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que es quitado el escándalo de la cruz. Pero Pablo no le daba importancia a la circuncisión en la carne, a la circuncisión que demandaba la ley, pero sí le daba importancia a la circuncisión, la del corazón. Como nosotros predicamos la circuncisión, la del corazón. Entonces,
nuestro corazón ha sido circuncidado, es decir, la palabra, que es el cuchillo, o que se usa para circuncidar el corazón de los creyentes, es usada en la reunión de la iglesia, y la palabra lo que hace es separar la vida vieja de la nueva vida. Entonces nosotros aceptamos la circuncisión, ahí la aceptamos. Decimos que la vieja vida murió, decimos que la vieja vida ya fue desprendida de nosotros, ya nos deshicimos de esa vieja vida. Ahora decimos que somos la circuncisión, no de la carne, sino del espíritu. Pero sin embargo, vivimos como gentiles, vivimos como pecadores. Entonces, mi circuncisión es hecha incircuncisión. Y aquellos del mundo que tienen una vida moralista, ¿no? que aparentan ellos cumplir todos los mandamientos de Dios, me va a juzgar a mí, o juzga a la iglesia, por la conducta que tienen los cristianos. Y a eso es lo que vamos nosotros, o lo que va el apóstol Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿queréis perfeccionar por la carne? ¿Ustedes creen que volviendo a los rudimentos, como le decía Pablo a los Gálatas, ustedes creen que volviendo a los rudimentos, ustedes van a poder manifestar una vida que pueda traerle gloria al nombre del Señor? No lo van a poder hacer. Si solamente manteniéndose en la gracia, manteniéndose en el Espíritu lo podrán hacer. Pero si ustedes vuelven a los rudimentos, si ustedes vuelven a la ley, si ustedes vuelven a la circuncisión, ¿no? Entonces ustedes nunca van a poder traerle gloria al nombre del Señor. Y una de las cosas que es notoria cuando nosotros volvemos a las obras, hay muchas cosas, muchas situaciones, ¿no? Pero una de las cosas es cuando no aceptamos nosotros la unidad del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, para que te vayas más o menos, sí. Amor. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿No? Pues es quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá fueren también cortados los que os inquietan. Y yo quería hablar sobre la circuncisión, que el otro día no lo hablamos. Sobre la circuncisión, la verdadera circuncisión, que es la del corazón. ¿Cómo se produce la circuncisión en esta dispensación de la gracia? ¿No? Por medio del cuchillo, por medio de la palabra, porque en Hebreos capítulo 4, versículo 12 más, Hebreos 4, 12, ahí podemos ver nosotros, que lo dice claramente el apóstol Pablo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. El capítulo 4, 12, dije, ¿no más? Sí. Entonces vamos a leer ahí. 4:12 del libro de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. Y ahí en 1 de Pedro 1:23 más, la palabra es el instrumento que usa Dios para circuncidar el corazón del cristiano, pero la palabra verdadera, la palabra de la gracia. No se puede usar otro evangelio, no hay otro evangelio para circuncidar, ¿no?, el corazón de los creyentes y separarlos de la vieja vida y traerlos a la nueva vida. No hay otra palabra. No es mi testimonio lo que va a hacer eso, sino el testimonio de Cristo lo que va a hacer eso. Dijimos 1 de Pedro 1:23. 22. Bueno, 22. ¿Sí? Habiendo purificado vuestras almas, 1 de Pedro 1:22, hermano. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, dice, sí, en el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ajá. ¿Vio? Nosotros aceptamos la verdad,
La verdad es la palabra circuncida nuestro corazón, lo separa de la vieja vida, no, porque la palabra nos separa de la vieja vida y nos trae a una nueva vida. Amén. Limpia el corazón. La palabra, nuestro corazón es limpiado cuando la palabra, que es Dios mismo, que es Cristo en nosotros, el Espíritu vivificante, hace morada en nuestro corazón. ¿No? Nosotros pensamos que el corazón se limpia como se limpia una casa, con jabón, detergente. No. Acá lo que limpia nuestro corazón es la persona de su Hijo en nosotros, en nuestro corazón. Y ¿cómo nos damos cuenta que nuestro corazón está limpiado por la palabra? Y por lo que siente y por lo que manifiesta nuestro corazón, por los pensamientos, los sentimientos y la dirección de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo primero que se manifiesta en nuestro corazón? El amor, porque Dios es amor. Lo primero que se manifiesta en nosotros es el amor. ¿El amor a quién? A Dios. Primeramente a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El amor a la iglesia, ¿no? El amor a la iglesia, el amor a mi esposa, a mis hijos, a todas las personas que están a mi alrededor, pero también el amor a nuestros enemigos también. Eso también se manifiesta el amor. Es que cuando nosotros tenemos el corazón circuncidado, es cuando Dios vive en nuestro corazón. Es la única manera. Ahora, nosotros decimos que estamos circuncidados, pero sin embargo nuestro corazón no ha sido santificado por la palabra. ¿No? Acuérdense lo que leímos en Hebreos capítulo 4:12. Porque la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Dios, más penetrante, más. Entonces, si la palabra de la gracia no traspasa su corazón, si usted no le permite a la palabra, al cuchillo, no circuncidar su corazón, si usted no acepta la doctrina, porque la palabra también lleva doctrina, lleva enseñanza para que nosotros podamos vivir esta vida nueva. Esta palabra de gracia está llena de doctrina, de instrucción, ¿no? Para que nosotros podamos vivir esta nueva vida. Está llena en el Evangelio de la Gracia. Porque nosotros no sabemos cómo vivir esta vida, pero entonces, antes la ley era la maestra de escuela, ahora la que nos enseña es la gracia, ¿no? Nos enseña cómo vivir esta vida. Cómo pensar, cómo sentir, cómo caminar, cómo vestirnos, Todo lo que nosotros tenemos que hacer es por medio de lo que nos enseña la gracia. ¿No más? Amén. Amén. Qué importante es la circuncisión, ¿no? Así como lo era en aquel tiempo con el pueblo de Israel, también lo es hoy con la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. En aquel tiempo se circuncidaban en la carne. La circuncisión era en la carne y eso era lo que identificaba al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, ¿no? Y todo aquel que quería formar parte del pueblo de Israel tenía que circuncidarse, todo varón tenía que ser circuncidado, no importa si tenía 30, 40, 50, 80 años, si decía yo quiero pertenecer a este pueblo, tenía que ser circuncidado, aún los esclavos eran circuncidados, ¿no? Porque tenían que estar en la casa de sus amos, pero hoy también es de la misma manera, no hay otra manera. Si para poder ser hijo de Dios tenemos que aceptar la circuncisión. ¿Y la circuncisión dónde se obró? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó a muerte nuestra naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado fue cortada, igual que en la sombra, así también la realidad hoy, ¿no? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza de pecado, aquello que contenía la inmundicia, que nos llevaba al pecado, que nos llevaba a practicar el pecado, fue cortado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos eso, pertenecemos al pueblo de Dios, ¿no? Y la circuncisión dice que el pueblo de Israel se olvidó de la circuncisión, salió de Egipto, estaban esclavos en Egipto, y el Señor los sacó, los libertó de esa esclavitud y fueron circuncidados antes de salir. Pero el trajinar todos los días, de caminar en el desierto y la circunstancia, todo eso, se olvidaron el rito de la circuncisión.
Se olvidaron lo que era la circuncisión y estuvieron divagando ahí en el desierto 40 años, estuvieron dando vuelta sin poder aprender. ¿Por qué? Porque se habían olvidado el rito de la circuncisión. Para ellos también representaba, ¿qué representaba? Que ellos eran el pueblo de Dios, que ellos tenían un Dios que reinaba sobre ellos. Un Dios que estaba para ellos cuando ellos lo necesitaban, ese Dios estaba ahí. Eso significaba que ellos eran pueblo. Que si ellos tenían hambre, tenían que levantar los ojos y decir, Padre, tenemos hambre, provéenos lo que necesitamos. Y Él estaba ahí, pero no, ellos se olvidaron. Se olvidaron que eran el pueblo de Dios y empezaron a quejarse. Y cada que le hacía falta algo se quejaban. ¿Por qué? Porque se habían olvidado que ellos estaban separados, que habían sido cortados del resto de los habitantes de la tierra y que eran un pueblo separado para Dios. Se habían olvidado, ¿no? Y por eso no pudieron después entrar a la tierra prometida, amén. Y cuando Dios introduce al pueblo de Israel nuevamente a la tierra prometida, a la cual Él había prometido a Abraham y a los patriarcas, es necesario que nuevamente el pueblo fuera circuncidado. Y así también hoy nosotros, hermanos, nosotros cuando recibimos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, somos cortados de la naturaleza pecaminosa que habíamos heredado de Adán. Y ahora somos nuevas criaturas, resucitados en novedad de vida. Pero el trajinar de la vida cristiana muchas veces, el afán, las situaciones, los problemas, todo eso nos hacen olvidar el rito de la circuncisión, porque eso se tenía que tener presente todos los días de su vida. No era una sola vez hecho, cortado el prepucio del hombre y listo, ya podías vivir como un gentil. No, eso le recordaba al hombre que él era hijo de Dios. Y así también a nosotros, ¿no? Todos los días tenemos que tener presente que fuimos cortados de este mundo, apartados para Dios como nuevas criaturas. Acá en Colosenses 2:10 dice, y en Él estáis completos, o cumplidos, dice en mi versión antigua, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:11. Más. Colosenses 2:11. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Y entonces nosotros vemos que hay una circuncisión que fue obrada por el Señor. El Señor en la circuncisión llevó a nuestro viejo hombre a la cruz, ¿no? Y hay una circuncisión que obra el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo obra individualmente en cada uno de nosotros, ¿no? La circuncisión. ¿Cómo? Por medio de la palabra, ¿no? Nosotros, el Espíritu Santo dice en Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos, que alcanza a partir el alma y aún el espíritu, las conjeturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el Espíritu Santo abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y nosotros vamos viendo, vamos diferenciando lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Y lo que es del Espíritu nosotros nos vamos deshaciendo por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No, el Espíritu Santo nos hace ver que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él nos circuncidó a nosotros, ¿no? De ese viejo hombre. Y entonces nosotros ahora por la fe, nosotros creemos lo que el Espíritu Santo y entonces nos despojamos del hombre viejo. El hombre viejo no es quitado de nosotros. Nosotros nos tenemos que despojar del hombre viejo. Bueno, esa es la circuncisión. Y entonces Pablo decía, ¿no? En Gálatas, nuevamente podemos leer, hermanos amados, ¿no? En el capítulo 5. (11, 12). Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados.
solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ahí está. Nosotros hemos sido llamados a libertad solamente no para vivir en la carne, sino para servirnos con amor los unos a los otros. Entonces, fíjese, hermano, tenemos que servirnos por amor y así como Cristo se ofreció por nosotros, nosotros también debemos ofrecernos especialmente por los hermanos, ¿no? Tenemos que amar a los hermanos. Y la única manera de amar a un hermano es mirándolo en Cristo, ¿no? Si lo miro en la carne, entonces tal vez haya tropiezo para manifestar el amor, pero la palabra de Dios, la palabra de su gracia nos enseña que a nadie conocemos en la carne. Si aún a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así, sino que ahora lo conocemos en Cristo. Al hermano, a la hermana, ella está en Cristo y yo tengo que tratarlo como lo trataría al Señor. Entonces, no uséis esa libertad, dice, como ocasión o como oportunidad, ¿no? Para vivir en la carne, ¿no? Si bien ya no estoy bajo la ley, ya no estoy bajo mandamiento, ya no estoy bajo estatuto ni ordenanzas, nadie me puede decir a mí qué hacer o qué no hacer. No, Cristo me hizo libre, pero no usemos esa libertad como para vivir en la carne, para darle el gusto a la carne, para poder satisfacer la carne. No hagamos eso, ¿no? Porque eso no está bien. Esa no es la libertad, eso es volver nuevamente al yugo de esclavitud. Es volver nuevamente al yugo de esclavitud, ¿no? Si Cristo nos hizo libre, ¿por qué me voy a hacer esclavo nuevamente? No, si yo tengo que valorizar la libertad con que Cristo me hizo libre, ¿cómo? Manteniéndome, ¿no? En la gracia, manteniéndome en Cristo, manteniéndome en el Espíritu, ¿no? Dejándome guiar por la palabra de Dios, la palabra escrita. Por eso usted tiene que leer su Biblia, no la palabra que usted oye. También la palabra que usted oye puede ayudar a eso, pero primeramente tiene que leer la palabra escrita. Antes de inclinar el oído, no para escuchar, usted tiene que leer la palabra. Sus ojos del entendimiento, la mente, tiene que abrirse, ¿no? A la verdad, al evangelio verdadero. Entonces después usted incline su oído para escuchar a cualquiera. Y entonces usted va a poder discernir si lo que habla la persona es conforme a la verdad o no. Entonces, nosotros tenemos libertad en Cristo, sí. Somos libres en Cristo, sí. Pero no para vivir conforme a la carne. No para salirme de la iglesia y hacerme un individualista, por así decirlo. Una persona que vivo el evangelio yo solo. ¿No? Que no tengo pastor, no tengo nadie que me conduzca a mí, no tengo hermanos a quien yo pueda ayudar, no tengo hermanas a quien pueda ayudar, a quien pueda manifestarle el amor, porque resulta que estos individualistas aman más a las personas del mundo que a las de la iglesia, porque con la iglesia están resentidos, tienen el corazón amargado con la iglesia. Pero no es así, hermano. Usted ha sido, a su ojo del entendimiento ha sido abierto y usted ha sido hecho libre por medio de Cristo para vivir en amor, dice. Porque dice, habéis llamados, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley, fíjese, usted quiere cumplir la ley, acá tiene, ¿no? Porque toda la ley, se lo leo despacio, ¿no? Porque toda la ley en esta, ¿cómo dice en tu Biblia que dice? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, alabado sea el Señor. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Vio? Fíjese lo que dice, hermano amado, hermana amada. Cómo la gracia nos enseña. ¿Nos enseña mal la gracia? No nos enseña mal. Nos enseña bien la gracia, ¿no? Nos enseña que nosotros hemos sido hechos libres, no tenemos que usar la libertad
para vivir conforme a la carne, sino que para amarnos los unos a los otros, ¿no? Para amar a nuestro prójimo. Pero si nos mordemos y nos comemos los unos a los otros, mirá que también no os consumáis. Consumar significa deshacernos los unos a los otros, borrarnos de nuestra vida. Hay hermanos que se borraron de mi vida. Desaparecieron los hermanos, que éramos amigos íntimos, se borraron de mi vida, ¿no? Yo tengo mi conciencia tranquila, gloria al nombre del Señor. Mi esposa me está pateando por abajo de la mesa. Dice, andá pues en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Fíjate vos, tomá el versículo 14, el 15 y el 16 más, ¿no? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Desarrollando más. Bueno. Aquellos que quieren cumplir la ley. Sí. Sí, y hablando de la circuncisión, ¿no? Que es el tema, porque sin la circuncisión del corazón es imposible poder manifestar el amor el uno hacia el otro, menos hacia el enemigo, ¿no? Porque solo a través de la vida de Cristo se puede manifestar la vida de Dios, ¿no? Y ahí en el capítulo 6 del libro de Romanos, hablando de la circuncisión que veníamos hablando, dice, ¿no? El capítulo 6, del 1 podríamos leer, ¿no? Porque más o menos tiene relación, porque dice, vosotros hermanos, a libertad fuiste llamados, no, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, dice, ¿no? Y acá en el 6.1 de Romanos dice, ¿qué pues? Diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto para los hermanos que dicen que nosotros estamos a favor del pecado, ¿no? De ninguna manera, al contrario. Predicamos esta gracia porque solamente a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el hermano puede presentar, el Hijo de Dios puede presentar su espíritu, alma y cuerpo irreprensible para cuando el Señor venga, porque Él Dios proveyó por medio de las cartas que le dejó el apóstol Pablo, la manera de poder vencer todos los días de nuestra vida, no solamente el mundo, sino la carne también y el pecado. Amén. ¿Cómo vencemos? Por medio de la fe en lo que la palabra de Dios dice. Y acá dice, ¿no? En el versículo 3. Dice, de Romanos capítulo 6, ¿o no sabéis, dice, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y acá cuando habla de bautismo, y este es un tema muy importante, hermanos amados, muy importante, cuando hablamos de bautismo, todos en la mente tenemos la pileta, donde somos sumergidos, cuando recibimos al Señor y nos preguntan, ¿se quieren bautizar? ¿Se quieren pasar por las aguas? Sí, todos lo hacemos porque amamos al Señor y es parte de la vida del creyente. Pero acá cuando habla de bautismo, habla de haber sido sumergido, porque bautismo, ¿qué significa? Haber sido sumergido. Cuando pasamos por ahí, por el agua de la pileta, somos sumergidos en esa agua. Pero cuando acá cita que hemos sido bautizados en su muerte, es que hemos sido sumergidos como en la muerte de nuestro Señor Jesucristo como pecadores. Eso es la circuncisión. Fuimos sumergidos en la muerte de Cristo como pecadores. Así como dice acá, fíjese, en el versículo 3 del libro de Romanos capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos sumergidos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo como pecadores, porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando el Señor Jesucristo pasó por la crucifixión, la muerte y la sepultura, Él llevó toda nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza que nosotros habíamos heredado de Adán, Él la llevó a la muerte, la crucificó, la mató, la sepultó y nunca más salió a la luz. Por eso nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Dice que cuando Él resucitó, resucitó en novedad de vida, para que nosotros andemos en vida nueva. Por la fe en su palabra. La vida vieja, la que habíamos heredado de Adán, fue cortada. ¿Dónde? En la cruz, en la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Él cortó la cruz, cortó la naturaleza de pecado en la cruz. Hasta ahí llegó. Por eso la cruz es tropiezo, tropiezo para todo lo que venía del viejo hombre, el esfuerzo humano, la buena conducta, la mala conducta, todo lo que traíamos de Adán quedó ahí en la cruz, no pudo pasar la cruz, halló tropiezo ahí, terminó, hasta ahí llegó. Ahora, cuando nosotros aceptamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo como nuestra muerte, y aceptamos su resurrección como nuestra resurrección, ahora andamos en vida nueva. Hemos sido cortados como pecadores. Ahora que somos hijos de Dios. Pero todavía estamos en este cuerpo. Y este cuerpo dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros. Dice la palabra de Dios que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es un vaso de barro que fue comprado por precio. ¿Puede el templo del Espíritu Santo ser pecaminoso? No, este es un vaso de barro con debilidades que depende de la vida de Dios, que está dentro para mantenerlo en estado muerto. Amén. 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 Gracias le damos al Señor por esto, ¿no? Poder manifestar la vida de Dios, ¿cómo? A través de lo que la palabra de Dios dice, creer lo que la palabra de Dios dice y declararlo. ¿Cómo logramos amar a nuestro prójimo? ¿Cómo? Creyendo que somos nuevas criaturas, creyendo que mi prójimo, mi hermano, porque nuestro prójimo es el que está a nuestro lado, nuestros hermanos que están en la congregación o que están en otra congregación, pero que son nuestros hermanos. ¿Y cómo no voy a amar a mi hermano si él es hijo de Dios y yo soy hija de Dios también? La vida de Dios está dentro mío, el amor de Dios fue derramado en mi corazón, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora no amamos con ese amor filio, ese que habíamos heredado de nuestros padres. Ahora amamos con el amor de Dios que está en nuestro corazón, porque eso fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo cuando nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento. No tenemos que orar al Señor para amar al hermano. Señor, ayúdame a amar a mi hermano que es difícil de llevar. No, el amor de Dios fue derramado, ahora se tiene que manifestar. Cuando nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Usted no se cortaría un dedo jamás. No va a agarrar un cuchillo y cortarse un dedo. No va a agarrar un látigo y se va a dar con el látigo por la espalda. Eso lo hacían aquellos que no tenían entendimiento. Pero nosotros no hacemos porque nos duele. Bueno, dice que como a nosotros mismos tenemos que amar a nuestro hermano. ¿Cómo le vamos a cortar el dedo? ¿Cómo lo vamos a latigar si es parte de nosotros? Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Dice que en eso se resume toda la ley. Usted que quiere cumplir la ley tiene que aprender la manera de Dios para amar al que está a su lado, al hermano que es difícil de sobrellevar, pero dice la palabra de Dios que tenemos que amarlo como a nosotros mismos. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, ahí ya habíamos leído Colosenses, ¿no? Sí. Que dice, en el cual también soy circuncidado de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultado juntamente con él en el bautismo, Colosenses 2, 11 y 12, sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitaste con él por la fe, ¿no? Por la fe. Qué clara que es la palabra del Señor, ¿no? Qué clara, y por eso dice Pablo, leyendo lo cual podáis entender, dice, claro. ¿No? Si los hermanos
meditaríamos más en la palabra, ¿no? En la palabra que Dios dejó para nosotros, para que nosotros sepamos conducirnos. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero si nosotros seguimos las instrucciones, esto es como el manual, ¿no? De instrucción. A fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Sí, enteramente preparado, dice, ¿no? Pero qué sencilla que es la palabra del Señor para poder entender a la mente espiritual, no con la mente humana. Si usted razona diciendo, sí, pero aquel hermano, mirá lo que hace. No, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El comportamiento que alguien tenga no puede anular lo que la palabra de Dios dice. Amén. Claro. Dice que qué hermoso que está acá, ¿no? Lo que estamos leyendo. Dice, por la fe de la operación del poder de Dios que levantó, lo mismo que dice Efesios, ¿no? Sí. Por la fe de la operación de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados, anulando el acta o la cédula de los ritos que nos eran contrarias, que era contra nosotros, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso un poco sobre la circuncisión, sí, ¿no? Porque ¿cómo nosotros vamos a poder vivir esta nueva vida, manifestar, traerle gloria al nombre del Señor, santificar el nombre del Señor, si no entendemos la circuncisión? Nosotros tenemos que entender que nosotros somos hombres y mujeres circuncidados por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo quiere traer la circuncisión que Cristo logró para nosotros a nuestra realidad. Y eso usa la palabra. La palabra nos hace ver a nosotros, ¿no? Y nos vamos despojando, ¿no? De todo aquello que no corresponde a esta nueva vida. Entonces dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en estas solas palabras se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, ¿no? Todo se cumple y Jesús cumplió la ley, porque ¿por medio de qué cumplió la ley? Por medio del amor, ¿no? Él satisfizo a la ley por medio de amor a su prójimo. ¿Y quién era el prójimo de Jesús? El pecador. ¿Y quién era el pecador? Usted y yo éramos pecadores. Y Él murió por nosotros. Él mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos amados, qué maravilloso, ¿no?, es poder vivir en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Y entonces, después, Pablo, conociendo la naturaleza del hombre, del cristiano, dice: si os mordéis, os coméis los unos a los otros, mirá que también no os consumáis los unos a los otros. Es triste eso, ¿no? Eso nos espera. Dios nos espera de aquellos que entienden la gracia, de aquellos que son iluminados, ¿no?, en la circuncisión, ¿no?, que ellos hagan una cosa así. Digo, pues, andad en el Espíritu. ¿Vio? Andar en el Espíritu, fíjese. Andar en el Espíritu, eso también dice Romanos 8, ¿no? Y ahí nos explica a nosotros perfectamente cómo nosotros llegamos a andar en el Espíritu. Porque Romanos 8, versículo 1 dice ahí: pues, ¿qué diremos? Perseveraremos, 8.1. Estaba leyendo el 6 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que, bueno, acá está agregado esto, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hemos sido liberados. Nosotros, ¿para qué? Para que nosotros ahora podamos andar en el Espíritu. ¿De qué fuimos liberados? Hemos sido liberados porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado, del poder del pecado. Ya el pecado no me puede gobernar a mí. No me puede gobernar el pecado ahora.
El pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. No, porque ahora yo tengo otro espíritu, dice. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? La ley del espíritu de vida, fíjese. Es decir, que el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, ¿cuál es? La ley del espíritu de vida es la resurrección, ¿no? La resurrección de Cristo, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese poder nos liberó a nosotros del poder del pecado y de la muerte. Entonces, Cristo venció la muerte y Cristo venció el pecado, ¿no? Y nosotros, los que vivimos por la fe, tenemos que considerar que así como Cristo venció la muerte y venció el pecado por medio de la operación, ¿no?, que le resucitó de entre los muertos, ¿no?, nosotros también podemos hacerlo por la simple fe. El pecado no se enseñoreará más de vosotros porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros ahora, el pecado no tiene señorío sobre nosotros, que el Señor nos siga guardando como hasta ahora. Amén, hermano. No tiene señorío mientras nosotros, cuando nosotros creemos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, como dice, así como nosotros presentamos nuestros miembros para servir al pecado y a la iniquidad, así también ahora dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahora nosotros declaramos que aquella persona que era pecadora, que manifestaba una naturaleza pecaminosa, esa quedó en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos, creemos lo que la palabra de Dios dice y lo declaramos, que como pecadores hemos sido crucificados, muertos y sepultados, que ahora cuando Cristo resucitó, consideramos la vida nueva de nuestro Señor Jesucristo como nuestra propia vida. Y ahora, como nuevas criaturas, presentamos todo nuestro ser para que el Señor manifieste su vida a través de este vaso de barro. Amén. Damos gracias al Señor por esta hora de radio. Amén. Saludamos a todos los hermanos que estuvieron conectados. Amén. El Señor les bendiga grandemente y ojalá se multipliquen los hermanos. Amén. Para que puedan escuchar esta palabra. Agradecido al Señor por un día más de vida. Amén. Y bueno, vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a encontrarnos el día lunes de 8 a 9 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana. Padre amado, te damos las gracias por esta hora de radio. Gloria a tu nombre, te pedimos, Jesús. Señor, que tu palabra haya cabida. Amén, en los corazones de aquellos que la aman, que la desean. Amén, Señor. Que tu Espíritu Santo haga una realidad, lo que tú has hecho, Señor, como cosa incuestionable, indiscutible, Amén, Señor. Que pueda ser una realidad, Señor, nuestra circuncisión, la del corazón. Señor, a fin, Señor, de que podamos manifestar, Señor, esta nueva vida que tú nos has dado. Sí, Padre de la gloria. Bendice los hermanos, Señor, que todavía no han podido vencer, Señor, su concupiscencia, que todavía, Señor, viven conforme a su deseo. Sí, ayúdales a vencer, porque tienen todo para vencer, Amén, Señor. Abre los ojos de su entendimiento, Señor. Sí, Padre, que ellos puedan entender que tienen la mente de Cristo ahora en ellos. Señor, dale victoria, Señor, sí, a los hermanos, a las hermanas, Señor, que todavía están manifestando la vida del hombre viejo. Amén. Señor, ayúdale para que ellos no tengan pérdida de su herencia. Santo, Señor, que ellos tengan victoria por medio de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, pero también por medio de la revelación de tu palabra, Amén, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Sí, Padre de la Amén. Señor, les bendiga, hermano. Y nos vemos el día lunes. Amén.